En el anterior capítulo de Lord of the Mysteries, Zhou confrontó a su perseguidor pero no hubo éxito. Debido a su logro, Dunsmith le dio la oportunidad de elegir una poción. ¿Cuál elegirá? Continuamos con Capítulo 29. Los trabajos y los alquileres son un asunto serio. Klein hizo todo lo posible por permanecer como siempre y preguntó con genuino interés, ¿qué habilidades tienen los videntes? Tu pregunta es inexacta, la pregunta debería ser, ¿qué habilidades da consumir la poción vidente? Dunsmith negó con la cabeza y se rió entre dientes. Sus pupilas grises y su rostro se alejaron de la luna mientras sus rasgos se escondían en las sombras. Hay muchos tipos de cosas involucradas, astromancia, cartomancia, péndulos espirituales y adivinación. Por supuesto, eso no significa que consumir la poción te permita comprenderlos todos de inmediato. La poción solo te equipa con las calificaciones y la capacidad para aprenderla. Como carecen de medios directos para luchar contra los enemigos, J.E., probablemente puedas imaginar que establecer un ritual mágico requiere mucha preparación. No es apto para el combate. Por lo tanto, en términos de conocimiento del misticismo, un vidente será más erudito y profesional que un inquisidor misterioso. Parece que también coincide con mis requisitos. Sin embargo, la falta de medios para lidiar directamente con los enemigos es un gran dilema. Además, la iglesia de la diosa de la noche eterna probablemente no tiene las secuencias posteriores. La Catedral Santa probablemente se refiere al cuartel general, la Catedral de la Serenidad. Los medios disponibles para los villanes de baja secuencia contra sus enemigos podrían no ser comparables a las armas de fuego. Klein cayó en pensamientos profundos mientras se devanaba los sesos. Siguió yendo y viniendo entre inquisidor misterioso y vidente. Ya no consideraba coleccionista de cadáveres. Dunsmith sonrió cuando vio esto. No tienes que apresurarte a tomar una decisión. Dime tu respuesta el lunes por la mañana. Independientemente de su elección de secuencia o de renunciar a esta oportunidad, ninguno de nosotros de los halcones nocturnos tendría otra opinión al respecto. Cálmate y pregúntale a tu corazón. Dicho esto, se quitó el sombrero y se inclinó levemente. Pasó lentamente junto a Klein y se dirigió a la escalera. Klein no dijo una palabra y no respondió de inmediato. Hizo una reverencia en silencio y observó cómo Dun se marchaba. Aunque anteriormente esperaba constantemente convertirse en un villande, se encontró con un dilema cuando surgió la oportunidad, las subsecuentes secuencias perdidas, los villandes corriendo el riesgo de perder el control, la credibilidad de los diarios del emperador Roselle y los murmullos ilusorios que podrían corromper a la gente en la locura. Todo mezclado formaba un foso que obstruía su avance. Respiró hondo y exhaló lentamente. No importa que tan malo sea, no puede ser peor que hacer que un estudiante de secundaria de 18 años decida sobre su futura carrera. Klein soltó una risita de autocrítica. Reuniendo sus pensamientos dispersos, abrió la puerta suavemente y se recostó en la cama. Se quedó allí con los ojos abiertos, mirando silenciosamente el fondo de la litera de arriba que estaba teñida con el tenue carmesí de la luna. Un borracho se tambaleó fuera de la ventana cuando un carruaje aceleró por las calles vacías. Estos ruidos no rompieron la serenidad de la noche, sino que la hicieron aún más oscura y distante. Las emociones de Klein se calmaron al recordar su pasado en la tierra. Recordó cómo le gustaba hacer ejercicio, su padre que siempre hablaba en voz alta, su madre que disfrutaba ocuparse a pesar de tener una enfermedad crónica, sus amigos que crecieron con él, pasar de practicar deportes como fútbol y baloncesto a juegos y mahjong, además de la persona a la que le hizo una confesión fallida. Eran como un río silencioso, no tenía muchas ondas ni profundos sentimientos sentimentales, pero silenciosamente ahogaba su corazón. Quizás uno solo aprenda a apreciar las cosas después de haberlas perdido. Cuando el carmesí retrocedió y el cielo se volvió amarillo dorado por la iluminación de la bola en llamas, Klein había hecho su elección. Se levantó de la cama y se dirigió al baño público para lavarse la cara y despertarse. Luego, llevó un billete de $1 a la señora Wendy para comprar 8 libras de pan de centeno con 9 peniques, reponiendo el alimento básico que se había consumido la noche anterior. El precio del pan ha comenzado a estabilizarse, comentó después del desayuno mientras Benson se cambiaba. Era domingo, así que tanto él como Melissa finalmente tuvieron la oportunidad de descansar. Klein, que ya estaba vestido como es debido, estaba sentado en una silla y hojeaba los periódicos obsoletos que trajo ayer. Dijo sorprendido, hay una casa en alquiler aquí, el número 3 de la calle Wendell en el Distrito Norte, un bungalow de 2 pisos. Hay 6 dormitorios, 3 baños y 2 grandes balcones en el piso de arriba. En la planta baja,
Hay un comedor, una sala de estar, una cocina, 2 baños y 2 habitaciones, así como un sótano subterráneo. Enfrente de la casa hay 2 acres de terreno privado y un pequeño jardín detrás. Se puede alquilar por 1, 2 o 3 años, con un alquiler semanal de 1 libra y 6 soli. Los interesados pueden dirigirse a la calle Champán y buscar al señor Gusset. Ese es nuestro objetivo para el futuro. Benson llevaba su sombrero de copa negro partido a la mitad mientras sonreía para decir, el alquiler de los lugares en los periódicos suele ser demasiado caro. La compañía de mejoramiento de vivienda de la ciudad de Tingen tiene opciones que no palidecen en comparación con las más económicas. ¿Por qué no estamos buscando en la Asociación de Mejoramiento de Vivienda de Tingen para la clase trabajadora? Melissa salió de su habitación con un sombrero viejo con velo. Se había puesto un vestido largo blanco grisáceo que había sido remendado varias veces. Estaba callada e introvertida, pero eso no podía ocultar su juventud. Benson se rió. ¿Dónde se enteró de la Asociación para la Mejora de la Vivienda de Tingen para la clase trabajadora? ¿Jenny? ¿Señor Areschel? ¿O fue tu buena amiga Selena? Melissa miró hacia un lado y susurró una respuesta. Señor Areschel, mientras me lavaba anoche, la conocí. Me preguntó sobre la entrevista de Klein y le conté aproximadamente lo que sucedió. Luego, sugirió que encontrara la Asociación de Mejoramiento de Vivienda de Tingen para la clase trabajadora. Benson notó la expresión de perplejidad de Klein y movió la cabeza divertido. Están dirigidos a los pobres. Bueno, una descripción precisa es que son una asociación de vivienda para los estratos más bajos de la sociedad. Construyen y reforman viviendas que básicamente tienen baños comunitarios. Solo ofrecen 3 opciones, una habitación individual, doble o triple. ¿Desea seguir viviendo en un entorno así? La compañía de mejoramiento de vivienda de la ciudad de Tingen comparte negocios similares a ellos, pero también brinda opciones para la clase media-baja. Para ser honesto, somos un poco mejores que la clase media-baja, pero todavía estamos bastante peor que las verdaderas familias de clase media. No es una cuestión de salario, es solo que no tuvimos tiempo para ahorrar. Klein se dio cuenta mientras guardaba el periódico. Recogiendo su sombrero de copa, se puso de pie. Entonces, partamos. Recuerdo que la compañía de mejoramiento de vivienda de la ciudad de Tingen está en la calle Narciso, dijo Benson mientras abría la puerta. Son como la Asociación de Mejoramiento de Vivienda de Tingen para la clase trabajadora, conocidas como organizaciones benéficas del 5%. ¿Sabes por qué? No lo sé. Klein levantó su bastón y se acercó a Melissa. No lo sé. Klein levantó su bastón y se acercó a Melissa. La chica de cabello negro que le llegaba hasta la espalda asintió. Benson salió y dijo, este tipo de asociaciones o empresas de mejora de viviendas se establecieron como resultado de Backlund. Se financian de 3 formas. 1. Solicitando donaciones de fundaciones benéficas. 2. Mediante propuestas de financiación. Reciben subvenciones de la Comisión del Gobierno a una tasa especial del 4%. En tercer lugar, mediante inversiones. Al tomar una parte del alquiler recibido, darán a sus inversores un rendimiento del 5%. Por eso se denominan organizaciones benéficas del 5%. Los hermanos bajaron las escaleras y caminaron lentamente hacia la calle Narciso. Decidieron confirmar un lugar antes de hablar con su actual propietario, el señor Frankie. No querían estar en una situación en la que se vieran obligados a mudarse cuando no tenían dónde quedarse. Escuché de Selena que hay empresas de mejoramiento de viviendas que se administran exclusivamente como organizaciones benéficas. Melissa preguntó pensando. Benson se rió entre dientes. Las hay, como el fideicomiso de Wayville, para el cual el señor de Wayville donó dinero para establecerlo. Construye apartamentos destinados a la clase trabajadora. También proporciona personal dedicado a la gestión de la propiedad y solo cobra un alquiler bastante bajo. Sin embargo, los criterios de solicitud son muy estrictos. ¿Parece que no te gusta la idea? Klein lo sintió agudamente cuando preguntó con una sonrisa. No, respeto mucho al señor de Wayville, pero estoy seguro de que no sabe lo que es la verdadera pobreza. Quedarse en su apartamento es como un sacerdote que da esperanza. No es muy pragmático. Por ejemplo, los inquilinos deben recibir las principales vacunas y deben turnarse para limpiar el baño. No pueden subarrendar sus apartamentos ni utilizarlos para actividades comerciales. No se les permite tirar la basura sin sentido y los niños no pueden jugar en los pasillos. Diosa, desea que todos sean damas y caballeros.
Benson respondió en su tono habitual. Klein arrugó las cejas en duda. No suena problemático. Todos esos son criterios muy razonables. Sí. Melissa asintió con la cabeza. Benson ladeó la cabeza y los miró antes de reír. Quizás los he protegido a los dos demasiado bien para que no hayan visto la pobreza real. ¿Crees que tendrían el dinero para las principales vacunas? La línea para la organización benéfica gratuita los retrasa 3 meses. ¿Crees que su trabajo es estable y no temporal? Si no pueden subarrendar partes de su apartamento para recibir ingresos adicionales, ¿se mudarán cuando pierdan sus trabajos? Además, muchas mujeres remendan ropa o hacen cajas de fósforos en casa para ganarse la vida. Se incluyen como actividades comerciales. Vas a perseguirlos a todos. La mayoría de los pobres utilizan todos sus esfuerzos para sobrevivir. ¿Crees que tienen tiempo para disciplinar a sus hijos y evitar que corran por los pasillos? Quizás solo puedan encerrarlos en casa hasta que tengan la edad suficiente y luego enviarlos a lugares que acepten trabajo infantil cuando tengan alrededor de 7 u 8 años. Benson no usó muchos adjetivos para describir el asunto, hizo que Klein se estremeciera un poco. ¿Así vivía la gente de clases socioeconómicas bajas? A su lado, Melissa se quedó en silencio. Pasó un buen rato antes de que dijera en un tono etéreo. Jenny ya no deseaba que la visitara después de que se mudó a la calle inferior. Esperemos que su padre se recupere después de esa lesión y encuentre un trabajo estable. Sin embargo, he visto demasiados alcohólicos consumir alcohol para adormecerse. Benson se rió con tono sombrío. Klein se quedó sin palabras. Melissa parecía ser lo mismo. Como tal, los hermanos caminaron silenciosamente por la calle Narciso y encontraron la empresa de mejora de viviendas de la ciudad de Tingen. La persona que los atendió era un hombre de mediana edad con una sonrisa amable. No vestía atuendo formal ni sombrero, sino que vestía camisa blanca y chaleco negro. Puedes llamarme Carter, puedo saber qué tipo de casa tienes en mente. Cuando echó un vistazo al bastón de Klein con incrustaciones de plata, su sonrisa se ensanchó. Klein miró a Benson, que era mejor con las palabras, y le hizo un gesto para que respondiera. Benson respondió directamente, una casa adosada. Carter hojeó los archivos y documentos que tenía en la mano antes de sonreír. Actualmente hay 5 que no se han alquilado. Para ser honesto, estamos más orientados a servir a los clientes, trabajadores y sus hijos que tienen dificultades de vivienda donde 6, 8 o incluso 10 o 12 personas se apretujan en una casa. No hay muchas casas adosadas. Hay una en 2 calle Narciso, una en el distrito norte, una en el distrito este. El alquiler semanal va de 12 a 16 soli. Puedes echar un vistazo a las introducciones detalladas aquí. Entregó un documento a Benson, Klein y Melissa. Después de leerlo, los hermanos intercambiaron miradas y señalaron el mismo lugar en la hoja de papel simultáneamente. Primero echemos un vistazo a 2 calle Narciso, dijo Benson. Klein y Melissa asintieron en respuesta. Este lugar era un distrito con el que estaban familiarizados. Capítulo 30, Nuevo comienzo. 2, 4 y 6 calle Narciso eran edificios con terrazas con techos a 4 aguas multifacéticos. Sus exteriores estaban pintados de azul grisáceo y se erigieron 3 chimeneas. Evidentemente, el lugar no tenía césped, jardines ni porches. Las entradas daban directamente a la calle. Carter de la empresa de mejora de viviendas de la ciudad de Tingen sacó un manojo de llaves y al abrir la puerta, presentó, nuestras casas con terraza no tienen vestíbulos, por lo que se ingresa directamente a la sala de estar. Hay una ventana orientada hacia la calle Narciso, por lo que hay muy buena iluminación. Klein, Benson y Melissa fueron recibidos por un sofá de tela bañado por los rayos dorados del sol, y un área más espaciosa que su anterior apartamento de 2 habitaciones. Esta sala se puede utilizar como recibidor de invitados. A su derecha está el comedor y a la izquierda una chimenea que te mantendrá caliente en invierno. Carter señaló a su alrededor con gran familiaridad. Klein miró a su alrededor y confirmó que era un concepto tosco y de estilo abierto. El comedor y la sala de estar no estaban separados por ningún tabique, pero también estaban lejos de la ventana del mirador, lo que hacía que esos lugares fueran bastante oscuros. Había una mesa rectangular de madera roja rodeada de 6 sillas de madera dura con cojines suaves. La chimenea de la pared izquierda se parecía exactamente a las de las películas y series de televisión extranjeras que solía ver Klein. Detrás del comedor está la cocina, pero no proporcionamos ningún electrodoméstico. Frente a la sala de estar hay una pequeña habitación de invitados y un baño.
Scarter caminó y describió el resto de la distribución de la casa. El baño se dividió en dos partes. El área exterior era donde uno se lavaba la cara y se cepillaba los dientes, mientras que el área interior era el inodoro. Había una puerta de acordeón que lo separaba. La habitación de invitados fue descrita como pequeña, pero era tan grande como la habitación en la que Melissa se quedaba actualmente. Se quedó atónita ante la vista. Después de mirar alrededor del primer piso, Scarter llevó a los tres hermanos a la escalera junto al baño. Abajo está el sótano subterráneo. La planta baja está bastante cargada, por lo que debe recordar dejar entrar un poco de aire fresco antes de entrar. Benson asintió casualmente y siguió a Scarter hasta el segundo piso. A mi izquierda, hay un baño. En el mismo lado, hay dos dormitorios adicionales. Es el mismo diseño a mi derecha, pero el baño de este lado está al lado del balcón. Mientras hablaba, Scarter abrió la puerta del baño y se puso de lado para no impedir que Klein, Benson y Melissa miraran adentro. El baño tenía una bañera extra. Al igual que el otro baño, había una puerta de acordeón al lado del inodoro. Aunque estaba un poco polvoriento, no estaba sucio, maloliente ni apretado. Melissa miró aturdida hasta que Scarter caminó hacia el dormitorio contiguo. Solo entonces dejó de mirar y siguió al resto lentamente. Dio otros pasos antes de mirar hacia atrás. Klein, que tenía experiencia en la vida, también estaba encantado y emocionado. Aunque el propietario supervisaba a menudo la limpieza del baño, todavía no estaba lo suficientemente limpio. A menudo resultaba nauseabundo, y mucho menos el hecho de que se encontraran fácilmente con una línea cuando necesitaban aliviar sus urgencias. El otro baño era similar. Uno de los 4 dormitorios era un poco más grande y estaba amueblado con una estantería. El resto eran aproximadamente del mismo tamaño y tenían una cama, una mesa y un armario. El balcón es muy pequeño, por lo que no podrá secar demasiada ropa al sol a la vez. Scarter estaba al final del pasillo y señaló un lugar con puerta y cerradura. Hay un drenaje subterráneo completo, tubería de gas, medidor y otras instalaciones. Es muy adecuado para ustedes señores y una dama como ella. Solo requiere 13 soldi de alquiler y 5 centavos por uso de los muebles por semana. Además, hay un depósito que equivale a 4 semanas de alquiler. Sin esperar a que Benson dijera una palabra, Klein miró a su alrededor y preguntó con curiosidad, aproximadamente cuánto costaría comprar la casa. Como transmigrante del imperio adicto a la comida, el deseo de comprar una propiedad todavía existía dentro de él. Al escuchar esa pregunta, Benson y Melissa se sorprendieron. Miraron a Klein como si estuvieran viendo un monstruo. Scarter respondió con calma y firmeza. ¿Comprar? No, no vendemos propiedades. Solo proporcionamos propiedades de alquiler. Solo intento tener una idea general de los precios. Klein explicó con torpeza. Scarter vaciló durante unos segundos antes de decir, el mes pasado, el propietario de la calle 11 Narciso vendió una escritura de propiedad por un periodo limitado con una propiedad similar en lo alto del terreno. 300 libras durante 15 años. Es mucho más barato que alquilar directamente, pero no todo el mundo puede desembolsar una suma tan grande de dinero. Si a uno le gustaría volver a comprarlo por completo, el precio fijado por el propietario es de 850 libras. ¿850 libras? Klein hizo rápidamente los cálculos mentales. Mi paga semanal es de 3 libras, Benson gana 1 libra y 10 soldi. El alquiler es de 13 soldi y si comemos bien todos los días, gastaríamos casi 2 libras a la semana. Además de eso, hay gastos como ropa, transporte, gastos sociales, etcétera, etcétera. Solo podemos ahorrar menos de 20 soldi a la semana. Un año suma alrededor de 35 libras. 850 libras requerirían más de 20 años. Incluso si compráramos la tierra por un periodo limitado de tiempo por 300 libras, nos llevaría al menos 8 o 9 años. Eso no incluye casarnos, vivir de forma independiente, criar hijos, viajar, etc. En un mundo sin préstamos individuales para vivienda, es probable que la mayoría de la gente opte por el alquiler. Al darse cuenta de esto, dio un paso atrás y miró a Benson. Le hizo señas para que hablara con Scarter sobre el alquiler. En cuanto a las intenciones de Melissa, eran obvias por sus ojos brillantes. En ese momento, Klein pensó de repente en dejar suelto a Benson. Benson dio unos golpecitos con su sencillo bastón y miró a su alrededor antes de decir, deberíamos echar un vistazo a otras casas. La iluminación del comedor no es buena y el balcón es muy pequeño. Mira, solo ese dormitorio tiene chimenea y los muebles son demasiado viejos.
Si nos mudamos, tenemos que cambiar al menos la mitad de estos. Señaló las fallas en un tono apresurado, dedicando 10 minutos a persuadir a Scarter de que redujera el alquiler a 12 soldi y la tarifa por el uso de muebles a 3 peniques, mientras redondeaba el depósito a 2 libras. Sin más preámbulos, los hermanos regresaron con Scarter a la compañía de mejoramiento de vivienda de la ciudad de Tingen y firmaron 2 copias del contrato. Luego se dirigieron a la oficina del notario de la ciudad de Tingen para notarizar el contrato. Después de pagar el depósito y el alquiler de la primera semana, el dinero restante de Klein y Benson sumaba 9 libras, 2 soldi y 8 peniques. De pie frente a la puerta del número 2 de la calle Narciso, cada uno tenía un manojo de llaves de cobre. Fueron momentáneamente incapaces de apartar la mirada, sus emociones se agitan dentro de ellos. Se siente como un sueño. Después de un rato, Melissa levantó la cabeza para mirar la futura residencia Moretti, y habló en voz baja pero inestable. Benson dejó escapar un suspiro y sonrió. Entonces no te despiertes. Klein no estaba tan emocionado como ellos. Él asintió con la cabeza y dijo: tenemos que cambiar las cerraduras de la puerta principal y la puerta del balcón lo antes posible. No hay prisa. La reputación de la empresa de mejora de viviendas de la ciudad de Tingen es muy buena. El resto del dinero es para tu traje formal. Sin embargo, antes de eso, debemos visitar al señor Frankie. Benson señaló en dirección al apartamento. Los hermanos se las arreglaron con pan de centeno en casa antes de dirigirse a un apartamento con terraza en la calle Cruz de Hierro. Cuando llamaron a la puerta de su casero, el señor Frankie declaró de manera imponente mientras su cuerpo pequeño estaba posado en un sofá: conoces mis reglas. Nadie puede estar atrasado con el alquiler. Benson se inclinó hacia adelante y sonrió. Señor Frankie, estamos aquí para renunciar a nuestro contrato de arrendamiento. ¿Así de sencillo? ¿Funcionaría negociar de esta manera? De pie junto a Benson, Klein se sorprendió al escucharlo. En el camino hacia aquí, Benson había dicho que su resultado final era una compensación de 12 soldi. ¿Renunciar a su contrato de arrendamiento? No, tenemos contrato y aún nos queda medio año. Frankie miró a Benson mientras agitaba los brazos. Benson lo miró con seriedad y esperó un momento antes de decir con calma: señor Frankie, debes entender que podrías haber ganado mucho más dinero. ¿Hacer mucho más? Frankie preguntó con interés, tocándose el flaco rostro. Benson se sentó derecho y explicó con una sonrisa: la unidad de 2 dormitorios fue alquilada a nosotros 3 por 5 solís y 6 peniques. Pero si se lo alquilara a una familia de 5 o 6 personas, con 2 o 3 de ellos trabajando y recibiendo un pago, creo que estarían dispuestos a pagar más para quedarse allí en lugar de quedarse en la calle inferior, donde está plagado de delitos. Creo que 5 soldi y 10 peniques o 6 soldi sería un precio razonable. Los ojos de Frankie se iluminaron y su garganta se movió cuando Benson continuó diciendo: además, sin duda es consciente de que los precios de alquiler han aumentado en los últimos años. Cuanto más tiempo nos quedemos, mayor será la pérdida. Pero, necesito tiempo para buscar un nuevo inquilino. Al señor Frankie, que había heredado el edificio de apartamentos, obviamente le gustó la idea. Creo que puede encontrar uno muy rápidamente ya que tiene la capacidad y los recursos para hacerlo. Quizás 2 días, quizás 3 días. Pagaremos las pérdidas que sufra durante ese tiempo. ¿Qué tal el depósito de 3 soldi que hemos pagado? Es muy razonable. Benson se decidió de inmediato por Frankie. Frankie asintió con satisfacción. Benson, eres un joven tan concienzudo y honesto. Muy bien, firmemos la rescisión del contrato. Klein se quedó estupefacto al ver que esto sucedía. Comprendió completamente lo fácil que era convencer al señor Frankie. Eso es demasiado fácil. Con el problema del contrato anterior resuelto, los 3 hermanos primero ayudaron a Klein a comprar su ropa formal y luego se pusieron a trabajar con la mudanza. No tenían nada pesado ni voluminoso, ya que los artículos más voluminosos pertenecían al propietario. Por lo tanto, Benson y Melissa rechazaron la idea de Klein de alquilar un carruaje, y en cambio, llevaron sus cosas ellos mismos. Iban y venían entre la calle Narciso y la calle Cruz de Hierro. El sol caliente fuera de la ventana se ponía en el oeste, y los rayos dorados brillaban a través de la ventana del mirador, esparciéndose por la superficie del escritorio. Klein miró el estante que tenía libros y cuadernos ordenados cuidadosamente antes de colocar una botella de tinta y una pluma estilográfica en la mesa que había limpiado antes. Finalmente se acabó. Dejó escapar un suspiro de alivio y escuchó gruñir su estómago. Se aflojó las mangas remangadas mientras caminaba hacia la puerta.
Tenía una cama que le pertenecía. La sábana y la manta eran blancas, viejas pero limpias. Klein giró el pomo de la puerta y salió de su dormitorio. Justo cuando se estaba preparando para decir algo, vio que ambas puertas del lado opuesto se abrían simultáneamente cuando Benson y Melissa aparecieron ante su vista. Al ver las marcas de polvo y suciedad en sus caras, Klein y Benson de repente se echaron a reír, sonando anormalmente alegres. Melissa se mordió los labios ligeramente, pero la risa fue contagiosa. Finalmente dejó escapar una risa suave. A la mañana siguiente, Klein se paró ante un espejo de cuerpo entero sin grietas, alisándose seriamente el cuello y las mangas de la camisa. El atuendo incluía una camisa blanca, smoking negro, sombrero de copa de seda, chaleco negro, un conjunto de pantalones, botas y una pajarita. Sintió el apuro de pagar 8 libras en total. Sin embargo, el efecto fue excelente. Klein sintió que su reflejo en el espejo exhibía mayores cualidades académicas y lo hacía lucir más guapo. Clic. Cerró su reloj de bolsillo y se lo guardó en el bolsillo interior. Luego tomó su bastón y escondió su revólver. Tomó el carruaje público con orugas y llegó a la calle Southland. En el momento en que ingresó a la compañía de seguridad Endrina, se dio cuenta de que estaba tan acostumbrado a su estilo de vida anterior que se había olvidado de darle dinero extra a Melissa, pero en cambio le permitió caminar a la escuela. Sacudiendo la cabeza, tomó nota de ello antes de entrar en la compañía de seguridad Endrina. Vio a la chica de cabello castaño, Rosanne, preparando café. Un rico aroma impregnó toda la oficina. Buenos días, Klein. Hoy hace buen tiempo, le saludó Rosanne con una sonrisa. Para ser franca, siempre he sentido curiosidad. Con ese clima, ¿no se sienten calientes los hombres con esos trajes formales? Sé con certeza que el verano de Tingen no es tan caluroso como el del sur, pero sigue siendo verano. Es el precio del estilo, respondió Klein con humor. Buenos días, señorita Rosanne. ¿Dónde está el capitán? El mismo lugar de siempre. Rosanne señaló el interior. Klein asintió. Atravesó el tabique y llamó a la puerta del despacho de Dunn Smith. Adelante. La voz de Dunn era profunda y suave como de costumbre. Cuando vio a Klein, que se veía bastante diferente con un bonito conjunto de ropa formal, asintió y sus ojos grises sonrieron. ¿Has decidido?, preguntó. Klein respiró hondo y respondió con seriedad. Sí, he tomado una decisión. Dunn se sentó lentamente con la espalda recta. Su expresión se volvió solemne, pero los profundos recovecos de sus ojos grises permanecieron iguales. Dime tu respuesta. Klein respondió sin dudarlo. Vidente. En pantalla dejar el playlist y el próximo video. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.